Muchos se atreven a decir que esa tierra del Urabá, esa bondad que tiene esa tierra, esa productividad, se debe a que el Urabá en un momento de la historia estaba inundado por el mar. Y el mar se fue yendo y dejó todos esos nutrientes y dejó siendo una tierra que es absolutamente rica, el Urabá antioqueño. El Urabá antioqueño, pues en este momento todos saben y creemos pues que es solamente bananero. Ya tenemos otro tipo de cultivos, tenemos unas selvas y unas tierras hermosas y sobre todo mucha agua, mucha agua. Muy importante, tuvimos a un gran visionario, se me va de la, ya lo va a saludar a usted, pero tuvimos un gran visionario que se me va de la cabeza, que fue el que desarrolló la carretera del Urabá antioqueño. Hombre, ¿cómo es que se me va? Mejía, ¿no? Don Gonzalo Mejía, Mejía. que iba en una mula y echemos la carretera por acá y sabía que tenía que conectar el Urabá antioqueño. Todavía sigue estando muy lejos. Ahora hace un año pues me vine de la costa y me vine por el Urabá antioqueño y pues, realmente el paisaje es asombroso, las vías, y ya cada vez tenemos un Urabá más conectado de Medellín y esperemos que el túnel del Toyo realmente saque esta tierra del olvido o de la desconexión. Hoy vamos a hablar del Urabá antioqueño y les quise mostrar este libro porque aquí está don Eduardo Benavides Legarda, se tomó la molestia de escribir este libro, sociólogo. Don Eduardo, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias, buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, don Eduardo, ¿usted qué tiene que ver con el Urabá? Hombre, que yo vivía ya la década de los 80. Yo estudiaba sociología en la Nacional en Bogotá. A finales de la década de los 70 me aburrí un poco porque la universidad estaba enfocada sobre todo en las teorías sociológicas y en nada de investigación. Sí. Y yo he sido un investigador nato. Entonces me retiré de la universidad sin haberme graduado y quise irme como a una región que fuera bien interesante desde el punto de vista de la sociología, de la sociedad, de los conflictos que había, y encontré que Urabá era súper interesante, porque teníamos un agrocultivo, que eso es una cosa bien diferente pues a cualquier cosa. Sí. Teníamos productores nacionales, teníamos trabajadores, teníamos guerrilla, teníamos empresas multinacionales bananeras. Entonces Urabá me ofrecía una experiencia bien interesante. Entonces me fui para allá y al poco tiempo de llegar me vinculé a la producción bananera. Entonces ya estando metido en la producción bananera, lo primero fue pues que conocí de banano, del cultivo, ¿no es cierto? Del día a día de manejar una finca bananera. Pero también empecé a hablar con la gente, en esa época había gente todavía que vivían allá y que le contaban a uno historias de cómo fue que empezó. ¿Cómo inició ese? Cómo inició el cultivo bananero, le contaban a uno de la carretera y que llegó la United Fruit Company y hizo una convocatoria para gente que quisiera sembrar banano al lado de la carretera. Y me contaban cómo era eso, fue de difícil y de duro, ¿no? O sea, la gente llegaba prácticamente a Turbo y no había carreteras hacia el interior de Urabá, ríos crecidos, los carros llegaban hasta un punto y de ahí tenían que entrar en mula o a pie y ya no tenían regreso. Entonces dormían en los campamentos que hacían inicialmente, tumbaban la selva y lo primero que hacían era un campamento de madera y bijao, y ahí dormían los trabajadores, los dueños, los oficinistas, dormían ahí en esas condiciones porque era muy difícil regresarse, por ejemplo, al hotel de Turbo. Entonces, para mí eso fue escuchar esas historias, especialmente hubo un bananero que ya murió, un productor, Enrique Molinares, lamentablemente murió, que él tenía historias pero infinitas para contar de cómo fue que se hizo todo eso. Y yo tuve la idea de tomar nota de lo que la gente me conversaba todos los días, porque uno se encontraba después de las 5 de la tarde o de las 6 que ya terminaba la labor, uno iba en apartado y se encontraba con la gente a tomar algo en algún lugar y ahí surgían las historias.
Y también a muchos les grabé todas estas historias. Entonces, por un lado, tenía yo mucha información de cómo fue que empezó.